La asambleísta nacional, Natalie Andrea Arias Arias, nos acompaña. Buenos días, estaba ya conectada en la aplicación Zoom. Está. Asambleísta, qué gusto saludarla. Decía que la recibe el sur del país, fundamentalmente la provincia de Loja. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación al espacio. En su condición de asambleísta nacional, ¿cuál es su criterio del juicio político que está ya en marcha en la Asamblea contra el señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza? Cuando hablamos de la solicitud de juicio político presentado contra el presidente de la República, estamos hablando de una estrategia que está siguiendo la oposición en este momento para tratar de destituir al presidente sin causales. Y esto es sumamente importante que se enfatice, incluso más allá del dictamen de admisibilidad que diera la Corte, porque es importante que los ecuatorianos conozcan que en este caso se ha dado paso a una de esas causales expuestas, pero la Corte no hace ningún tipo de revisión sobre la veracidad o la lógica siquiera de, en realidad, la acusación como tal. Eso le corresponderá ya en este momento a la Comisión de Fiscalización, donde el presidente Lasso ejercerá su derecho a la defensa. Correcto, pero pueden haber dos informes en la Comisión de Fiscalización sobre los cuales, bajo protocolo legislativo, decidirá el Pleno. Efectivamente, dentro del siguiente mes, puede extenderse hasta alrededor de 40 días, se contará con un informe de parte de la Comisión de Fiscalización para que sea el Pleno quien resuelva. ¿Qué significa para el país estar inmerso en esta condición política, social, de inestabilidad, de preocupación de los ciudadanos, en el contexto además ya de inseguridad, que es una constante? Se lo ha mencionado, efectivamente, la atención de todos debería estar concentrada en atender de manera urgente y en el marco de sus competencias los temas principales de preocupación de los ecuatorianos, y me refiero muy puntualmente a la inseguridad. En atención a estas circunstancias, el presidente Lasso esta semana ha estado directamente dirigiendo los operativos, supervisando, en este caso, los operativos que se están realizando desde la Zonal 5, que incluye Guayaquil. Entonces, son puntos no menores en ese sentido, y la ciudadanía se pregunta por qué dirigir esfuerzos, tiempo a tratar de insistir en una trama de corrupción que de existir, pues no sería pues responsabilidad del presidente Lasso, sino por supuesto pues de quienes tomaron las decisiones o las omisiones en ese sentido, específicamente en el caso del Flopeo. El presidente de la República lo ha denominado el triunvirato de la oposición, de la desestabilización. Correa, Nebot, Issa. ¿Cree que estos líderes políticos, con su participación, con sus representantes en la Asamblea, logren consolidar los 92 votos que se necesitarían para la destitución del presidente de la República? Antes de pasar a la votación como tal, creo que es importante que se explique aquí frente a la ciudadanía por qué se ha denominado de esta forma a estos llamados líderes políticos. Primero, empiezo por el señor Issa, porque en realidad aquí hay bastante tela que cortar. Nadie en Ecuador se ha olvidado de las consecuencias y el episodio de terror que vivió el país en octubre del 2019. Tampoco en aquellas circunstancias que rápidamente elevaron el tono y se volvieron violentas en junio del 2022. Y tampoco nadie debería olvidar que este líder político, en un momento crítico para el país, únicamente aparece para amenazar, para insistir en movilizaciones de carácter violento. Así que si la Corte no da el dictamen, entonces hay calentamiento de calles. Que si la Asamblea no destituye al presidente, entonces hay calentamiento de calles. Entonces, esta es la situación que está viviendo el país en ese sentido,
y no se puede admitir que alguien se diga a sí mismo o pretenda que se dirijan a él como líder político y no aporte a la resolución de los problemas, sino que trate de aprovechar de la manera más vil los momentos tensos que vive el país. Con respecto al resto, pues tienen representación de su bancada dentro de la Asamblea Nacional y forman parte de quienes están detrás de la solicitud de juicio político. Este es un momento clave para hacer un llamado al resto de los miembros de la Asamblea Nacional para poder sintonizar principalmente con la preocupación de los ecuatorianos, que ya hemos dicho. Perdón, Sí, un segundo. no se preocupe, ya. Continuamos ahí. Adelante, por favor, asambleísta. Bueno, ahora sí se cortó la comunicación en el diálogo que sostenía con la asambleísta Natalie Andrea Arias Arias. Le Sí. sigo escuchando, sí. Continúe con su reflexión, Sí. por favor. Sí, y le decía, bueno, este es un momento clave para esto y recordemos también que siempre es oportuno revisar lo que está tramitándose y no solo referirse a esta solicitud de juicio político como si fuera únicamente, en este caso, pues, como si se hubiera mantenido todo este tiempo exactamente en el mismo discurso. Es un relato que ha ido variando porque en el momento que va perdiendo peso, como fue en su instante, el informe que proveyera la comisión de investigación, en este sentido, pues eso fue migrando a la solicitud y de la solicitud ha migrado a aquello que ya ha marcado una cancha la Corte Constitucional a través del dictamen. Entonces es oportuno ir revisando y es oportuno rectificar. Perfecto. Le agradezco, asambleísta, este diálogo con los habitantes del sur del país a través nuestro. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a la asambleísta nacional por el movimiento, el movimiento del presidente de la República, que conversó esta mañana con nosotros.